y la humedad y otros factores de riesgo, de destrucción de la documentación en Santo Domingo, la constituían la abundancia de la polilla y el fuego que consumían vorazmente los papeles, menoscabando los archivos de todo tipo. Por ejemplo, en el siglo XVIII hay una búsqueda en el archivo de la Real Audiencia de Santo Domingo frustrada por no encontrar la documentación adecuada. En una petición dirigida para que se declarara el día que se celebraría la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, que entonces no estaba establecido fijamente, como patrona de la isla, en reconocimiento y acción de gracias por la visible y milagrosa protección con que libertó esta isla del terremoto que acaeció el año de 1716, se apelaba a la tradición, según se alegaba, a falta de documentos, porque, habiéndose solicitado, estos autos no se encuentran, como los más autos antiguos, a causa de consumirse los papeles en esta ciudad con la polilla y el fuego. Ante este pedimento, el secretario de Cámara, don Juan de Quevedo y Villegas, certificó en fecha 24 de julio de 1736 que, habiendo reconocido todos los papeles con especial cuidado, no había podido encontrar este legado, que es muy antiguo, a causa de que con la polilla se consumen y hacen partes muy menudas los papeles antiguos, sin que para evitar este perjuicio sea bastante diligencia alguna, como consta de ambos. No obstante esta certificación, se procedió a un reconocimiento de los libros de acuerdo de la Real Audiencia el 6 de noviembre de 1736 por un oidor y alcalde del crimen, acompañado del referido escribano de Cámara, quienes pasaron a las casas reales donde vivía el presidente, y allí se entregó los libros de acuerdo. No se encontraron, pero al haber sido el voto a que se refiere el procurador del convento de Nuestra Señora de la Merced en el año de 1616, no se halló razón de él en los enunciados libros, no obstante que habían sido examinados con todo cuidado, por haberse comenzado el más antiguo 12 años después del año en que se había hecho el voto, o sea, 12 años después de 1616. Los comisionados agregaron que, al no existir otros libros de acuerdo más antiguos, quizá provendrá de la polilla que acomete en esta isla a todo género de papeles, que es inevitable. Antiguos protocolos notariales. Informe del fiscal Vicente de Herrera sobre visita a los oficios de escribanos en 1766, en la segunda mitad del siglo XVIII ya. Además del calor, la humedad, la polilla y el fuego, tampoco puede dejarse de mencionar la incuria e ignorancia prevalecientes que se agregaban para facilitar la acción de tales elementos destructores, o se añadían a ellos para eliminar sin reparo alguno cantidades importantes de documentos, a veces apenas afectados, que eran lanzados a la hoguera o al mar. Así sucedió el problema de Dominicano y agudizado por Reddy Way. Así sucedió en el caso de antiguos protocolos notariales, a los que se refiere el fiscal don Vicente de Herrera en una representación dirigida al rey el 28 de febrero de 1766, sobre la visita que acababa de hacer a los oficios de escribanos el señor don Miguel de Acedo. Exponía el fiscal lo que juzgaba más útil para la mejor dirección y manejo de los protocolos y procesos,
y al efecto consideraba que estas oficinas eran depositarias de la fe judicial, y si faltaba el buen orden de ellas y se disimulaba la menor falta o descuido de sus administradores en el cumplimiento de tan importante cargo, quedaría sin éxito el empeño del rey en el más pronto imparcial despacho de los negocios. A lo cual agregaba otras consideraciones que voy a omitir. Finalmente, el fiscal advertía que para asegurar la conservación de la documentación, los escribanos debían llevar ellos mismos, este otro, que no solamente eran los pleitos, sino los actos de los escribanos, debían llevar ellos mismos los procesos a las casas de los ministros y jueces, y no confiarlo a los negros, a menos que fueran en compañía de estos, o por lo menos los acompañara una persona de confianza, ya que de lo contrario podrían resultar graves inconvenientes de este estilo y los demás desórdenes notados. Así que muchos de esos documentos se perdían en el camino o no aparecían. Ya voy a omitir otros asuntos que creo que son importantes, pero que ya lo tendrán oportunidad de leer en el trabajo que se va a publicar. Por lo menos este apartado dice: oposición del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo al procedimiento de composición de tierras realengas. Argumentos sobre destrucción de documentos. En 1754 se dictó una instrucción para los fines de regularizar, legalizar la propiedad de la tierra, y de que las personas, como se habla hoy, de titulación, si no tenían título, obtuvieran su título, y si tenían el título, pues que lo mostraran para que se comprobara que lo que ellos poseían era legítimamente y se había otorgado, lo había comprado, lo había heredado, lo que fuere. Bueno, pues en 1754 no se pudo poner en ejecución eso en Santo Domingo. Valiéndose del argumento de la destrucción de documentos por la polilla y la desaparición de los títulos y papeles a causa de accidentes naturales, invasiones de extranjeros, incendios y otras acciones de los hombres, el Cabildo de la ciudad de Santo Domingo en 1767, cuando la instrucción es de 1754, intentó contrariar y oponerse al procedimiento de composición de tierras realengas. Lo de realengo no es como aquí dicen que es un perro realengo porque anda libre, suelto. No, es que es de propiedad del rey originario. El propietario originario de toda la tierra es el rey. Por eso son tierras realengas. Intentó contrariar y oponerse al procedimiento de composición de tierras realengas que en esa fecha se llevaba a cabo en la isla, después de haber transcurrido 13 años de ser ordenado, en virtud de la Real Instrucción del 15 de octubre de 1754, sobre mercedes, ventas y composiciones de bienes realengos, sitios y baldíos. El Cabildo, en una representación ante el juez delegado de realengos y oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, Ruperto Vicente de Luyando,
mediante la cual pedía la suspensión de la venta y composición de realengo, alegaba que no era posible mostrar los títulos con que habían poseído los primeros pobladores, entre comillas, ni tampoco aquellos con que han ido pasando las posesiones de unos a otros hasta la fecha, debido a que, según se refiere, en el año pasado de 570 invadió, ni siquiera la fecha exacta, porque no es 1570, sino 1586, invadió y tomó el Draque, que así era como los españoles pronunciaban, no decían Drake, sino el Draque o el Draco, esta desgraciada ciudad. Además de invocar un hecho que no ocurrió en la fecha indicada, ni tuvo las consecuencias que se le atribuyen, se plantea como cosa natural que en ese tiempo perecieron, cito, muchísimos títulos e instrumentos, o porque le redujeron a ceniza los enemigos, o porque en las aflicciones de la fuga, porque se quieren valer hasta de la fuga, en las aflicciones de la fuga que hicieron los vecinos a los montes, se perdiesen. También invocó el cabildo para oponerse a la venta y composición de tierras realengas. Si no le interesa, pueden salir los que están hablando. Si no le interesa oírme, que yo con mucho gusto le abro la puerta. Yo voy y le abro la puerta. También invocó el cabildo para oponerse a la venta y composición de tierras realengas, además de la invasión del pirata Drake, ocurrida en 1586. Otras causas de las supuestas pérdidas de la documentación que amparaba la propiedad de las tierras y bienes inmuebles ocupados por los vecinos de la ciudad de Santo Domingo. Entre ellas, no dejó de mencionarse la invasión de Pen y Venables, como aquí se dice, ocurrida en 1655, ordenada por Oliverio Cromwell, entonces Lord Protector de Inglaterra, que fracasó en su designio de apoderarse de la ciudad de Santo Domingo, pero logró adueñarse de la isla de Jamaica. Sin poder atribuir a esta última toda la pérdida de documentos, el Cabildo en su exposición reconocía que la desaparición de los documentos no se debía solo a las invasiones de piratas y corsarios, sino también a terremotos y huracanes que habían ocurrido de tiempo en tiempo y provocado que muchos edificios se desplomaran y las aguas anegaran las casas, sepultando entre las ruinas muchos documentos y perdiendo y borrando muchos caracteres que hoy diesen plenísima prueba de la legitimidad con que estos moradores obtienen sus posesiones. No solo se alegaban los efectos de las guerras, los ataques de corsarios y piratas, terremotos, huracanes, para tratar de justificar no presentar los documentos requeridos para probar la propiedad de la tierra, sino que además invocaban las enfermedades, tales como varias pestes de viruelas, evacuaciones de sangre, la disentería, que habían producido la muerte de los más viejos pobladores y dejado en manos de niños incautos y mujeres descuidadas los instrumentos o títulos. Es una cosa pueril. Además, se invocaban los efectos de todo tipo de catástrofes naturales y acción de animales y elementos perniciosos a la conservación de los papeles, entre los cuales se encontraba, cito, el poderoso enemigo de la polilla, que acababa no solo con los documentos antiguos, sino, vuelvo y cito, con los instrumentos modernos, y por cuya causa se han votado de mandato de la Real Audiencia una gran copia de papeles en estos días. A todo eso, el juez, Luyando, le replicó y le hizo anotaciones, impugnando esos alegatos pueriles,
algunos, y otros imbéciles. Y prosiguió con su proceso de los bienes, de la titulación de los bienes, que esa es otra historia. Esa es otra historia. Esta es la historia de la documentación y de los escarceos para no presentar los documentos, porque la mayoría no tenía ningún documento. Porque el que lo hubiera tenido lo presenta y sale de eso. Otro aspecto que yo voy porque me interesa desde el punto de vista de mis investigaciones, es el estado de los libros y papeles de la Real Hacienda, de las cuentas, de la contaduría. El 20 de octubre de 1787, el tesorero recientemente designado de las Cajas Reales de la isla de Santo Domingo, Fernando José Mauleón, rindió un informe sobre el estado de los libros y papeles de la Real Hacienda. Habían pasado más de 2 meses y medio que se había dispuesto que se procediese a la entrega por el contador Francisco Gascue de todos los caudales, alhajas, libros y papeles y demás efectos pertenecientes a la Real Hacienda. Esa demora le era sumamente perjudicial, porque no podía arreglar las cuentas, decía el nuevo contador, el nuevo tesorero, porque no podía arreglar las cuentas del tiempo que le correspondía como tesorero y se hallaría con bastante trabajo rezagado. Al mismo tiempo, el tesorero denunciaba que hacía muchos años que no se presentaban las cuentas en el Tribunal de La Habana. No solamente que no se presentaban las cuentas en el Tribunal de La Habana, que no se llevaban aquí las cuentas de la Real Hacienda. Desde 1775 en adelante, lo que hay es un tremendo desorden en la contaduría, en los libros de cuentas, donde se asentaban los ingresos y los egresos de la contaduría, de lo que se llama oficial Real Hacienda, que eran llevados por oficiales reales, un tesorero, un contador. Antes también había otro funcionario que se llamaba veedor, que lo han resucitado recientemente, suerte que antes y ahora es ineficaz el veedor. El asunto es, al mismo tiempo el tesorero denunciaba que hacía muchos años que no se presentaban las cuentas en el Tribunal de La Habana, ya que las últimas que se habían glosado y fenecido eran las del año de 1775. De ahí en adelante, el desorden universal. Desde entonces solo se habían remitido algunas, con la informalidad de no haber incluido en ellas todas las de las administraciones subalternas, ni liquidado a estas las suyas. Tampoco se habían llevado libros, ni razón competente de las personas a quienes correspondían los depósitos y comisos, ni los situados que se debían por las Cajas de México, de la que dependía prácticamente la isla de Santo Domingo, igual que Cuba, igual que Puerto Rico, del situado, de las transferencias de recursos de México a las cajas de estas, porque estas cajas eran deficitarias y aquella caja era rica, tenía superávit, y entonces las transferencias, esta es algo que se llama situado, que yo estoy trabajando en el situado de Santo Domingo, a ver si Dios y la Virgen de Altagracia me ayudan a terminar con ese tema que es un poco complicado. Pero en el último número de Clio, valga esta propaganda, aparece un trabajo mío sobre el situado, la independencia de los Estados Unidos, la interrupción del situado, y por esa causa, y la primera emisión de papel moneda en 1782. Bueno,
Para hacer más dramática la situación, el tesorero informaba que los libros de toma de razón de reales cédulas y órdenes y de las comunicadas en el gobierno estaban llevados de manera tan informal e irregular que no se encontraba noticia alguna de las mismas, porque en unos años se habían asentado regularmente en los correspondientes libros, aunque sin hacer contar sus fechas, y en otros se habían contentado con sacar unas copias simples, que después muchas de ellas se habían traspapelado o perdido, y quedado la oficina por esta causa en términos de no poder dar informes, ni razón alguna, con un mediano conocimiento, por la dificultad de no hallar antecedentes, porque no hay papel alguno arreglado, archivo, inventario, ni cosa que se le parezca. Lo que había, según el contador, era una multitud de papeles y libros sin orden, a lo cual agregaba que muchos estaban enteramente inservibles y en disposición de no poderse leer a consecuencia de los daños causados al papel por el comején. Para terminar, solamente voy a mencionar otros asuntos relativos a la documentación y a la inexistencia de la documentación y a la búsqueda de la documentación en la época colonial. Por ejemplo, Moreau de Saint-Méry, a quien todos conocen como historiador de origen martiniqueño, que hizo una historia de la parte española de la isla de Santo Domingo y otra de la parte francesa. La de la parte francesa son 3 tomos, la de la parte española es un solo tomo. E incluso tiene esta particularidad que la traducción la hizo don Cayetano Armando Rodríguez, que es el suegro de Emilio Rodríguez de Morici, y dice que esa traducción se ha hecho por orden del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Hasta ahí llegaba el servilismo, ¿verdad?, de atribuirle a Trujillo la orden de que se tradujera y se editara en español el libro de Moreau de Saint-Méry. Bueno, Moreau de Saint-Méry puso gestiones, no encontró documentación. Cuando encontró documentación, a los 3 o 4 años quiso volver a consultar, no la encontró. Después, bueno, viene todo lo de Basilea, lo del traslado, ¿no, verdad?, de los archivos que yo trato aquí, de los archivos de la Real Audiencia, principalmente a Cuba, donde se muda la Real Audiencia primero a el puerto del Príncipe, que hoy es Camagüey, creo, que después la trasladan a La Habana, etc. Todo lo relativo a ese problema del traslado, de cómo se hizo el traslado, en qué fecha. Después, yo trato, para igualar, ¿verdad?, no era solo de la parte española de la isla de Santo Domingo en Resortes, de la parte occidental, de la parte francesa, también William Morton reporta que allí no había ni archivo, ni había documentos, ni había nada, y que todos los documentos estaban en Francia. Que el que quería consultar cualquier información tenía que ir a Francia, porque en Saint-Domingue no había nada, no había registro. Y que una de las reglas, igual que los españoles, era que de todo se sacara copia y se enviara a Francia. Bueno, también las dificultades del gobernador Urrutia para rendir un informe sobre la educación en 1813, que no hay documentación en 1813. Después yo entro a tratar aquí la cuestión de qué documentación hay en Santo Domingo sobre la época colonial.
Por ejemplo, documentos de la época colonial en el Archivo General de la Nación, unos que nos devolvieron los cubanos en 1905, otros que aparecieron como consecuencia del hallazgo que hizo doña María Ugarte en el archivo del Tribunal de Tierra en 1942, haciendo un trabajo por encargo de don Julio Ortega Friel, para que le interesaba la cuestión de la historia de la propiedad de la tierra en Santo Domingo, y puso a doña María Ugarte a hacerle ese trabajo en los archivos del Tribunal de Tierra, y doña María encontró por casualidad eran los archivos de Vallaguana, Monte Plata, Higüey y El Ceibo. No, Higüey y El Ceibo se encontraron en el 1946. Lo de Vallaguana y Puerto Plata fueron lo que encontró doña María en 1942. En 1940 y Monte Plata. En 1946 se encontró el archivo de Higüey en la gobernación del Ceibo. Ahí se encontró ese archivo. Esos archivos, por supuesto, están en el Archivo General de la Nación, y son los de Vallaguana, Monte Plata, y los de Higüey y El Ceibo son archivos municipales, pero con la ventaja, más de dos ventajas se pueden señalar, pero por lo menos podrían señalarse. Primero, que a los cabildos se enviaba la documentación que venía desde la metrópoli. Hay reales cédulas, por ejemplo, o documentación como en el archivo de Higüey se encuentra el expediente, ya cuando es terminado, de la formación de las ordenanzas municipales de la ciudad de Santo Domingo de 1786. Se encuentra ahí. Está en el Archivo General de India el documento completo. El documento completo desde su inicio hasta la terminación, porque tenía que ser aprobado por el Consejo de India. Entonces está completo. Yo tengo, por supuesto, para mi favor, yo tengo esa documentación. Por ejemplo, estoy trabajando también, quiero trabajar. Van a decir que usted está trabajando en todo. No, yo quisiera trabajar. Lo que pasa es que el tiempo no le alcanza a uno. Por ejemplo, en los archivos municipales, la cuestión de los bienes propios del cabildo, que aquí no hay nada. Bueno, aquí hay un libro que le dicen el libro Becerro, y que porque está empastado en cuero, y le dicen el libro Becerro. Ese libro estaba antes en el ayuntamiento. Después don Emilio se lo llevó para el archivo, pero don Emilio volvió a ser presidente del ayuntamiento. Entonces, no sé si fue don Emilio el que cargó con el libro otra vez. De alguna forma el libro estaba otra vez en el ayuntamiento. El padre Rubio, Vicente Rubio, hizo una transcripción, porque el libro es del siglo XVIII, un libro que se puede leer fácilmente, pero está mal escrito. Hizo una transcripción del documento. Ahora, yo no sé dónde está el original, porque algunos me han dicho que no está en el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que no vamos ahora a preocupar por dónde esté, porque por lo menos tenemos copia. Y además, en el Archivo General de India hay, desde el siglo XVII, las cuentas del propio del ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo. Están.
en el Archivo General de India. No le puedo ofrecer el microfilm ni la copia que yo tengo transcrita, porque ese es el seguro de mi nieto. Si yo no puedo hacer algo. Pero bueno, el asunto es la documentación de la época colonial. Después yo pasaba, bueno, de esa documentación que hay en Cuba, nosotros contamos con el catálogo de los fondos de la Audiencia de Santo Domingo, hecho por Javier Malagón Barceló, que está publicado en el catálogo de la fondos, está publicado en el distrito de la Audiencia de Santo Domingo, como un apéndice de la Madre Maestra, una publicación de la Madre Maestra. También se ha publicado recientemente los trabajos de Javier Malagón por el Archivo General de la Nación, en recopilación, que ahí hay cosas relativas a la documentación, porque yo creo que don Javier también fue mandado por Julio Regafiel a Cuba. Creo que esa es la idea que yo tengo, que él fue en esa misión, no como comisionado del gobierno, sino mandado por los recursos de don Julio Regafiel, que era un hombre que se preocupaba mucho de la cuestión de la documentación, de la historia y sobre todo el estado actual de la Universidad de Santo Domingo se le debe a Julio Regafiel, porque Julio Regafiel fue el que se encargó de que la Universidad de Santo Domingo se enriqueciera con los profesores españoles exiliados y le dio empleo a todos como profesores especiales. Bueno, después trato de las misiones de investigación, pero eso, las misiones de investigación